tal? Les saludamos cordialmente en este espacio de análisis Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH, de la Universidad de Guadalajara. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos con el análisis y la perspectiva de especialistas de este centro universitario, el CUCH de la UDG. En la emisión de hoy hablaremos de temas importantes que tienen que ver con procesos electorales. Bueno, prácticamente ya inició este proceso electoral, aunque dicen de manera ilegal, pero prácticamente ya arrancó la carrera por la presidencia de la República. De ello hablaremos también y de otros temas relacionados con procesos electorales. Para ello hemos invitado al doctor Armando Zacarías Castillo. Él es jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUCH. Doctor, bienvenido, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Un honor estar aquí. Gracias, doctor. Y el doctor Juan Jesús Ramírez, él es coordinador de la licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno, también del CUCH. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues básicamente y rápidamente comenzamos con el análisis de los temas. Recientemente se llevaron a cabo elecciones, como ya sabemos, en el Estado de México y en Coahuila. Los resultados, les pregunto yo, ¿fueron los que se esperaban? Y podríamos considerar que lo ocurrido en estas entidades podría ser un reflejo de lo que pasará en la elección presidencial del 2024. Doctor Armando Zacarías. Bueno, sí sucedió lo que se esperaba, pero no la forma en cómo sucedió lo que se esperaba. Este proceso de esta elección de 2023, que es la última antes de la gran elección concurrente de 2024, colocó diferentes elementos que fueron muy interesantes de revisar y de analizar. Desde hace bastantes semanas se tenía la certeza prácticamente de que el Estado de México iba a tener un triunfo por el grupo Morena y en Coahuila pues todos los elementos estaban en favor de la Alianza Va por México con un candidato priista, Manolo Mejía, que se cumplieron esas expectativas. Sin embargo, lo que sucedió durante el proceso fueron elementos muy interesantes. En primer lugar, uno de los factores que más quedó en duda en todo este proceso es algo que ha venido arrastrando todos los procesos electorales, que son las casas encuestadoras. Las casas encuestadoras plantearon toda una serie de escenarios que puso nervioso a mucha gente, tanto de la oposición como del propio partido oficial. Y entonces las casas encuestadoras daban triunfos por márgenes muy amplios en el caso del Estado de México. Se hablaba de una diferencia que iba a tener Morena de entre 15 y hasta 30 puntos de diferencia dependiendo de las casas encuestadoras. Y lo que sucedió finalmente es que la diferencia entre la Alianza Va por México con Del Moral en la candidata Alejandra del Moral y por otro lado Morena con Delfina Gómez, la diferencia final entre los dos fue de 8.2%. Mucha gente ha hecho la estimación de qué hubiera sucedido si en esa alianza se hubiera unido Movimiento Ciudadano, que tiene un margen de aproximadamente entre el 8 y el 9% de votantes. Es decir, el triunfo de Morena tampoco se debió exclusivamente a Morena, sino a ese 8% que fue la diferencia, puede ser la diferencia que otorgaron tanto el Partido del Trabajo como el Partido Verde. Entonces, son elementos muy interesantes que aunque ganó Morena, no tuvo la contundencia que se estaba esperando y una contundencia que se fijó mucho por el tema de las casas encuestadoras que bajaron mucho el prestigio que están teniendo. Por otro lado, en Coahuila tampoco se estimó una diferencia tan abrumadora como con la que terminaron. Así es. En el caso del candidato que ganó la encuesta interna de Morena y que se estableció como candidato de Morena, el señor Guadiana en Coahuila, Armando Guadiana. Y por otro lado, Manolo Mejía, un candidato que venía organizado, orquestado, estructurado por el PRI local, no el PRI nacional. Eso también muestra un escenario muy interesante entre los liderazgos locales y los liderazgos nacionales, que son tema muy importante para la elección federal. El caso es que la diferencia fue bastante
bastante considerable entre los partidos aliados, que además llegaron peleados, divididos, y después fue muy tarde para generar las alianzas que pretendieron el Verde y el Partido del Trabajo, de forma que ciertamente se mostró la fortaleza que tiene indubitablemente el Partido Morena o el movimiento Morena. Sin embargo, no se logró ver una estructura de partido como la han mostrado en otros espacios, otros partidos. Y bueno, pues lo que tenemos es que hay una superioridad muy importante en la que no necesariamente la popularidad del presidente arrastra automáticamente a las victorias. Claro. Ese es el caso de Coahuila y el caso del Estado de México. Yo creo que en Morena deben estar, si hacen análisis objetivos, preocupados por la forma en la que finalmente se desenvolvió la elección. Muy bien, muchas gracias, doctor. Doctor Juan Jesús Ramírez, opinión sobre. Muchas cosas que destacar de ese proceso electoral, ¿no? Retomando lo que ya se mencionaba, quiénes han resultado ganadoras, ganadores. Por una parte, en el Estado de México, Delfina Gómez se convierte en la segunda mujer que gobierna junto con Claudia Sheinbaum, que ya está también pensando en la candidatura presidencial, pero ahora son mujeres morenistas las que gobiernan el Valle de México. Entonces es un contexto totalmente novedoso, derivado de reglas electorales, pero a diferencia de otros momentos, hoy esa parte importante del país está gobernada no solamente por Morena, un partido distinto, sino, insisto, por mujeres, en contraste con las otras dos regiones importantes del país, por una parte Jalisco, por otra parte Nuevo León, que paradójicamente, aunque son gobernadas por la oposición, no es precisamente la oposición que esté más enfrentada o con mayores posibilidades de derrotar al partido oficialista, ¿no? Que es Movimiento Ciudadano. Entonces marca un contraste muy interesante que se acentúa más si observamos lo que pasó en Coahuila. Ya lo señalaban, el efecto del presidente, la popularidad ahí está, pero ahora no está él en las boletas. Entonces, sin duda hay un gran aporte, hay un gran caudal de votos que lleva, pero estas elecciones nos marcan la diversidad de contextos. El Estado de México, un enclave priista, una de las pocas entidades que quedaban donde el PRI no perdía, la otra la ganó, que es Coahuila, pero dentro de ese dominio priista histórico estatal hay una gran diversidad al interior. En el Estado de México, si bien ahora la ganadora fue Delfina Gómez, el Congreso está relativamente dividido. Morena tiene una tercera parte del Congreso local. Pronto se va a renovar, pero va a enfrentar Delfina Gómez un inicio de sexenio con es la primera mayoría, pero no tiene una mayoría ni siquiera absoluta para poder tomar decisiones. Los municipios. Toluca, la capital, actualmente la gobierna el PRI. Izcalli, uno de los municipios también importantes, los gobierna el PAN. Territorialmente, tanto PRI como PAN como Morena tienen distribuidos los municipios. Es un contexto totalmente distinto al de Coahuila, que en Coahuila llegan con una abrumadora ventaja, con un total dominio. Por segunda congreso consecutivo, el PRI va a tener una mayoría en el Congreso, una mayoría a la que llega tras ganar las 16 diputaciones, ¿no? De la totalidad, todas las obtuvo el partido en el gobierno y la oposición solamente tiene espacio a través de la representación proporcional, con un gobernador electo que viene de gobernar la capital, que ha sido reelecto en Saltillo, ¿no? Estuvo 2 veces en ese ayuntamiento gracias a la reelección y nos habla de la diversidad a la que nos enfrentamos. El tema de las encuestas me parece también muy destacado porque podríamos irnos con la finta de que las encuestadoras lo hicieron bien, pero no, como ya lo mencionaron, no es un buen resultado para las casas encuestadoras. Sí adivinaron quién iba a ganar, pero los márgenes que estimaban quedaron muy lejos. Por ahí de pronto el País fue el que tuvo el reporte más preciso porque el País tomó en cuenta el resumen de las encuestas. Entonces las encuestas en lo individual erraron, algunas sobreestimaron, otras subestimaron, pero un punto a favor de la estadística, en el resumen de encuestas hubo un resultado más cercano a lo que ocurrió en realidad. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Permítanos, vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo, ya volvemos.
Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCH. Siguiendo con este proceso electoral de Coahuila y el Estado de México, yo quisiera preguntarles, básicamente con los resultados, especialmente en el Estado de México. Delfina Gómez ganó en Atlacomulco, ¿no? El enclave del grupo Atlacomulco priista, y ahora dicen, pues con esta derrota del grupo Atlacomulco ya no hay más PRI. Muchos vaticinan pues una derrota grave del PRI que prácticamente lo ponen en proceso de desaparición del PRI. En este sentido, de este tamaño, podés hablar que fue la derrota del PRI en el Estado de México y especialmente en Atlacomulco. Y se habla del surgimiento de otro grupo, el grupo Texcoco, que encabeza Delfina Gómez. Doctor, ¿qué opina al respecto? No, sobre todo en el tema del PRI, dicen, es que el PRI ya está en la lona, prácticamente sí, destruido, ¿no? Bueno, sí es una visión que se tiene en términos generales, el fracaso contundente que tiene el partido, y efectivamente lo tiene en muchos aspectos. Sin embargo, en esa diversidad que ya describió el doctor Juan Jesús, relacionada con la composición del Estado de México, hay enclaves muy importantes en los que el PRI sigue manteniendo un cierto margen o un margen muy importante de maniobra. Y ya no es un enclave, sino Coahuila es otro estado donde el PRI expresa la fortaleza de sus liderazgos estatales. Hasta este momento lo que estamos viendo en el caso del PRI es una disputa interna bastante compleja y difícil de resolver. Hay un segmento de priistas que se han alejado del liderazgo de Alejandro Moreno, liderados por Alejandro, por Osorio Chong, Miguel Ángel Osorio Chong. Entonces, pues ciertamente hay una división muy profunda en el partido, pero eso tampoco significa que el partido esté destruido. No está destruido que hay mucho nerviosismo por todos los otros partidos políticos en no considerar la presencia de este partido. Ciertamente tuvo un descalabro muy importante y un fracaso muy importante en el caso de la elección del Estado de México, porque no logró mantener el ritmo de votación que el propio partido se había planteado. Pero esto también deja un elemento interesante en el esquema de las alianzas. Ha resultado muy complejo, casi imposible, lograr la unión del Partido Acción Nacional con el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, y esto está muy debido a los liderazgos de los partidos. Yo no consideraría que está absolutamente derrotado. Creo que tiene elementos importantes que, si no se toman en cuenta, van a tener sorpresas en algunos espacios regionales de parte de este partido, y definitivamente el Estado de México es un ejemplo cabal de este asunto. Ya lo dijo el doctor Juan Jesús, no tiene la gobernadora electa, no tiene mayoría en el Congreso, y no necesariamente van a capturar la mayoría el próximo año cuando renueven los congresos. Entonces, creo que es importante tomar en cuenta las historias y no eliminar rápida y automáticamente a una estructura que tiene todavía mucho peso. Ya perdió el peso que tuvo el Partido Revolucionario Institucional. Quizá desde el año 2000 tuvo un descalabro importante, pero tampoco eso significa que se elimina una estructura que tiene un asentamiento muy importante en diferentes regiones del país. Así es. Bueno, si mal no recuerdo, ahorita en este momento el PRI únicamente gobierna en Coahuila y en Durango. En Durango. Nada más. Y de las elecciones en las que para gobernador, estoy hablando, que bajo la dirigencia de Alejandro Moreno, ha perdido, creo, 11 y solo ha ganado 2 elecciones. Exacto. Eso habla del fracaso de la dirigencia nacional priista, doctor Juan Jesús Ramírez. Sí, sin duda, ese PRI omnipotente, incluso ese PRI que destacados politólogos como Sartori llamaban partido hegemónico, desapareció, ya no existe. Creo que ni siquiera Morena ha logrado ni logrará, porque las condiciones son otras, tener esa capacidad de hegemonía, pero el PRI como partido me parece que todavía tiene muchas batallas que dar. Si uno observa la capacidad que han tenido de sobrevivir el PRD, incluso el PT,
El PRI también tiene esas expectativas. El asunto es que pareciera que su futuro está regional. Ya no va a ser un partido dominante de manera nacional, pero sí regional, y no solamente en los estados donde gobierna, sino en los estados donde tiene presencia en los congresos, ¿no? Tendríamos que distinguir esa parte. A nivel nacional destaca mucho la elección presidencial, pero en la elección presidencial solamente puede haber un ganador. Hay una persona que ocupará la presidencia, y entonces en un sistema donde tenemos 8, 9, 11 partidos, pues van quedando desplazados la mayoría de ellos. Pero a nivel interna, en los estados o incluso en el propio Congreso, donde llegan muchos partidos, ahí es donde sí le permite mantenerse, donde sí le permite a lo mejor estar lejos de ser la fracción mayoritaria, pero tener un número suficiente para tomar partido en las decisiones, para involucrarse en las coaliciones de mayoría. Paradójicamente, las reglas que proponía Morena hace algunos meses en la reforma electoral hubieran posiblemente beneficiado la sobrevivencia del PRI y de los demás partidos. Morena proponía que en los congresos hubiera una mayor representación proporcional. Eso implica que hay más partidos que pueden ganar. Y en ese contexto, al PRI le favorecería precisamente un escenario donde hay una mayor proporcionalidad en la integración de las cámaras. Y en general, no solo en México, sino a nivel mundial, hay una tendencia a que los sistemas electorales cada vez son más proporcionales, lo cual a mí me haría pensar que el PRI ya difícilmente lo veremos como ese partido dominante, pero sí con presencia a nivel nacional en las cámaras e incluso con mayorías en algunos congresos. O sea, un partido de hegemónico a nivel nacional o un partido regional. Totalmente. Bueno, parece un papel muy triste del PRI, ¿no? Desaparecer sería más triste. Sí. Entonces, o sea, va a estar como subsistiendo, sobreviviendo ahí. Bueno, y el PRD está prácticamente también por perder su registro, ¿no? Sí, está en la lona porque además los enclaves que tenía el PRD pues han sido absorbidos por Morena, ¿no? A diferencia del PRI, que no ha sido tan clara hacia dónde se han ido sus lugares. Algunos hacia Movimiento Ciudadano, hacia el PAN, hacia el propio PRD. Entonces, no es tan claro como en el caso del PRD, que sí fue una desbandada total, sobre todo a Morena. Sí. Ahora, ¿cuál es su pronóstico para la elección presidencial con base a estos resultados? No sé si sirvan como un parámetro, un termómetro de lo que podría ocurrir, o es aventurado hacer algún pronóstico, porque todo el mundo dice, no, pues Morena va a repetir en la presidencia, ¿no? Es muy probable ese escenario de que Morena repita en la presidencia. Hay que ver qué es lo que va a suceder con este proceso adelantado que es inusitado, es inédito. La competición de los aspirantes, de los 4 aspirantes de Morena en estos próximos 2 meses, fuera de la legislación electoral nacional. Pero es la obtención en principio se supone que de las mayorías de las bases morenistas, para ver cuál es el candidato que reúne las mejores condiciones. Entonces, este va a ser un ejercicio muy interesante que hace prácticamente parece la elección como tal, porque todos van a hacer proselitismo, todos van a hacer un trabajo de hacer visitas a todo el país. Ya los tendremos aquí en Guadalajara, a los 6 contendientes. Bueno, más probablemente que de esos 6 tengamos a 4. Cuando dijo 4, yo creo que es lo correcto. Los otros nada más van a estar como de comparsa ahí, Sí, ¿no? sí. Entonces, pues se supone que no van a usar dinero público, se supone que van a renunciar y lo que decía el doctor Juan Jesús, en este momento la zona de Ciudad de México, gobernada el Estado de México por una mujer y Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México, que ella va a renunciar, dijo el viernes. Sí. Entonces, pues ya ahí se va a acabar. Quién sabe quién vaya a sustituir a los 4 miembros, que es una cuestión muy, muy interesante, que desequilibra un poco el esquema y el ritmo que lleva el partido, aunque todo el mundo diga que va a ser Claudia Sheinbaum porque tiene las preferencias presidenciales, ciertamente desequilibra no a los 4 candidatos como tal, sino a la base de los equipos que están sosteniendo.
y que tienen una animadversión muy fuerte entre ellos al interior de Morena, lo que hace resaltar el hecho de que se trata de un movimiento y no de un partido, ¿no? Entonces, yo no sé... Doctor, permítanos, lo voy a interrumpir, vamos a hacer una pausa breve, regresamos, esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el Cooks, ya volvemos. Bueno, gracias por seguir con nosotros en Catalejo. Y bueno, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como es su costumbre, pues él prácticamente fijó las reglas para la sucesión. Y yo les preguntaría, pero más adelante, si ya se le salió de las manos, es una sucesión anticipada. ¿Por qué pasó? Porque algo que parecía controlado, definitivamente él ya dijo, pues adelante todo mundo, pero de manera anticipada, porque todo el mundo pensaba que iba a ser como hasta noviembre más o menos, ¿no? Pero finalmente López Obrador pues dijo que los aspirantes pues ya todos renunciaron el 15 de junio. Van a hacer proselitismo entre el 15 de junio y la tercera semana de agosto, sin confrontaciones directas ni debates entre ellos. Habrá una sola encuesta final, pero se habla de 5 encuestas durante el desarrollo de este proceso. Se instalará una mesa con representantes de los 6 aspirantes y el dirigente Mario Delgado. El ganador o ganadora de la encuesta será designado como coordinador de los comités de defensa. O sea, como que habrá premios de consolación para quienes no salgan ahí electos. El segundo y tercer lugar serán designados como coordinadores de las fracciones legislativas electas en 2024 para el Senado y la Cámara de Diputados, y el cuarto lugar deberá ser incluido en el gabinete en una posición privilegiada. A eso sí, todos deberán cerrar filas con el ganador. Son las reglas que fijó Andrés Manuel López Obrador. El pasado domingo se llevó a cabo el Consejo Nacional de Morena y bueno, ahí ya se habló de estas 5 encuestas y ya iniciaron prácticamente proselitismo, pero yo les diría, ¿qué no es ilegal? Se supone que el proceso electoral arranca de manera oficial en noviembre. Y el presidente prácticamente les dijo, a mí no me vean con que la ley es la ley, ustedes inician proselitismo el 15 de junio. Doctor Armando Zacarías. Bueno, ciertamente en este caso están aprovechando el Grupo Morena algunos vacíos que hay dentro de la legislación, porque este proceso es un proceso para establecer las reglas, la organización y determinar quiénes pueden ser los precandidatos internos. Pues resulta que el domingo pues todos estuvimos asistiendo prácticamente a ese congreso que tuvo Morena. Y pues básicamente Morena mandó un mensaje a la nación de ya vamos a hacer la selección de nuestro candidato, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los límites que va a tener el Instituto Nacional Electoral para regular este proceso? En principio, como no están haciendo un proceso de elección contra otros partidos, sino es un proceso interno, pues lo que puede hacer el Instituto Nacional Electoral es regular el mecanismo financiero, cuánto dinero se está hacer una fiscalización y todo. Pero entonces, y no están llamando ellos a la ciudadanía a solicitar el voto por ellos para la elección. Entonces hay unos pequeños elementos de los que se han organizado y ya están tratando de atender para no caer en un acto anticipado de campaña. Pero ciertamente todo el proceso es un acto anticipado de campaña. Por supuesto. Doctor, eres especialista en temas legislativos en materia electoral. Mira, precisamente el plan B lo que proponía era que el proceso electoral fuera un poco más corto. Así es. Con la propuesta que hizo el presidente de la República, el proceso electoral oficialmente iba a iniciar como en noviembre, con la primera reunión del Consejo General del INE. Con la cancelación que hubo mientras se revisaba por la disposición de la Suprema Corte, el proceso electoral va a iniciar oficialmente en septiembre. Va a iniciar antes, ¿no? Nadie sabe para quién trabaja. Al final, Morena entrará más pronto de lo previsto. El 6 de septiembre tendrá ya su candidato Morena, precisamente. Podrá tenerlo, pero no podrá tener registro todavía. Así es. Entonces, en tanto no tenga registro como candidato, no puede hacer actos de campaña porque específicamente no es un candidato. Ya vimos, no solamente de ahora, sino de meses previos, intensa actividad
política, con esas lagunas que señalaba el doctor Armando, con esos detalles de que la ley especifica que los actos tanto de precampaña como de campaña incitan al voto, llevan a votar por una figura específica, es lo que han limitado como para de alguna forma decir que no están todavía en proceso de precampaña o de campaña, pero sin duda que son actos políticos que buscan fortalecer las estructuras. Entonces, hasta septiembre tendremos el inicio del proceso electoral con la primera junta que tenga como tal el Consejo General del INE. A partir de eso ya los partidos deberán llevar los procedimientos de cómo van a ser los procesos de precandidaturas, cómo van a seleccionar, pero ya propiamente hasta que tengan, digamos, la etiqueta es que podrán pararse a solicitar el voto. La ventaja de la precandidatura es que otra vez, haciendo uso de esos resquicios legales, podrán decir, estas son mis propuestas, pero yo solamente se los digo a los de mi partido. Si los demás lo escucharon, pues ya es cosa de ustedes, pero mi mensaje iba dirigido a mi partido. Entonces, doctor, pero eso no es verdad. Pues hay esos una mensajes ficción. van a filtrarse a toda la población. Los medios van a claro. cubrir todos esos eventos. Los mensajes se van a difundir a nivel nacional. Y ahí el Instituto Electoral, tanto el INE para la elección federal como los soples para las locales, pues realmente no tienen mucho margen de acción. Nada más para resaltar lo que ocurrió en Coahuila y en el Estado de México, el INE solamente intervino en el conteo rápido. Todo lo demás fue organización de los institutos locales, de los soples, y no hubo mayores problemas. En gran medida no hubo problemas por la diferencia de votación. Si hubieran sido elecciones cerradas, sin duda que estaríamos todavía hablando de impugnaciones y resoluciones, pero entonces para mí nos da una señal de que cuando las elecciones son holgadas, se muestra realmente el trabajo de los institutos. Y cuando son competidas, realmente lo que vemos es esa aversión a la derrota, ese rechazo a perder que tienen los partidos y los candidatos. Y el problema entonces no son los institutos electorales, son los participantes. Por supuesto que no aceptan los resultados, ¿no? Y me llama la atención eso que mencionas, doctor, porque ciertamente el INE, tan cuestionado por el presidente, en esta ocasión no ha dicho absolutamente nada, y nadie cuestionó los resultados del proceso electoral. Ninguno de los actores políticos, ni los partidos, ni la sociedad civil, ni el presidente de la República tuvieron ninguna mención de cuestionamiento, aun y cuando perdieron Morena, que perdieron de manera muy considerable en Coahuila. No hubo absolutamente ningún cuestionamiento de los organismos electorales. Entonces, pues hay juicios muy distintos. Si el órgano electoral es cuestionable o lo que sea, no se cuestionó absolutamente por ninguno de los partidos. De manera que ni siquiera en ese conteo tan cerrado que finalmente tuvo el Estado de México, en el que solamente por el 8.2% es la diferencia con la que gana el Movimiento de Regeneración Nacional, no hubo ningún cuestionamiento. O sea, ni siquiera era un triunfo súper holgado, como decían todas las encuestas. Hubo un reconocimiento del conteo y del trabajo que realizó el árbitro electoral, con lo que pues, nos deja ese elemento, nos deja una buena perspectiva para ver la competición del año 2024. No hay cuestionamiento de ninguno de los partidos, ninguno estableció ningún tipo de cuestionamiento, ningún tipo de la organización no fue clara, absolutamente para nada. De manera que yo creo que el gran ganador en estos dos procesos electorales, por su trabajo y por el profesionalismo que tienen, fueron los organismos electorales. Habrá detalles que haya pasado en alguna casilla, algún funcionario, lo que sea, pero el esquema en su dimensión general pasó muy favorablemente y muy positivamente la gran prueba que tenía en el Estado de México, que fue mucho más complejo de lo que se pensaba, y en Coahuila. Así es. De ahí la importancia de tener organismos electorales autónomos, independientes, como es el INE, ¿no? Exactamente. Tan cuestionada, y ahora nada se ha dicho del INE, aunque, como dice el doctor, el peso del proceso electoral recayó en los soples locales, ¿no? Que los soples son más cuestionados. De hecho, claro, de los soples, más de una vez ya han amagado con desaparecerlos, y no los han desaparecido, pero sus funciones cada vez son más limitadas.
En términos presupuestales, tienen que estar discutiendo cada año con el Congreso para que les asigne un presupuesto suficiente. En términos de integración de los consejos, es el Consejo General del INE el que hace la propuesta de cómo se integrarán localmente. Si la situación es complicada, el INE puede decir, a ver, esto se ve difícil, yo voy a ayudarles o yo lo voy a hacer por ustedes. Entonces no han desaparecido, pero ha habido fuertes amagues y creo que ahora es un momento en que han levantado la mano. Aparecía la tentativa de la desaparición de los soples y ahora se acaba de ver la enorme importancia que tiene. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa breve, regresamos a Catalejo, coproducción de Canal 44, el CUSH, ya volvemos. Bueno, gracias por seguir con nosotros en Catalejo. Y bueno, para seguir con este tema de ya las actividades de pre-campaña de los, ¿cómo podemos considerar los precandidatos o aspirantes? Porque también, ¿cómo les llama? ¿Aspirantes a la candidatura presidencial de Morena? Creo que el término sería aspirante, aunque legalmente se reserva más el término de aspirante para las candidaturas independientes. Ok, pero entonces aquí serían precandidatos. Precandidatos o aspirantes a las precandidaturas. ¿Qué dice la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales al respecto? Porque esta legislación, la que está vigente, no el Plan B, que está obviamente en suspensión por la decisión de la Suprema Corte, por inconstitucional. Y bueno, básicamente, ¿qué dice esta ley? Que habla incluso de negar el registro a quien resulte electo o hasta la pérdida del registro del candidato electo, ¿no? Eso es lo que marca la ley. Este código electoral, instituto electoral ahora vigente, sí contempla esas sanciones, ¿no? Ahora que lo mencionas, el Plan B, uno podía revisar la propuesta que se hizo y de hecho, eliminaba las sanciones. Observaba un montón de derogado. Sí, claro. ¿Y qué es lo que derogaba? La cancelación del registro. Entonces ya los aspirantes o candidatos podían valorar. No voy a perder el registro, ¿qué tanto me va a costar violar la ley para ver si soy capaz de pagarlo y alcanzar la candidatura? Porque no estaba en riesgo el registro. Ahora sí, ya hay algunas causales que se mantienen, que tienen que ver con muchos temas, cuestiones de equidad de género, de sobrepasar topes de campaña, de violaciones graves o de maltrato físico, verbal a los demás aspirantes. Hay muchas sanciones que podrían llevar a esa pérdida de candidatura. Habrá que ver ya la interpretación que hagan de acuerdo a esa rigurosidad de los mensajes de cómo sean transmitidos. Así es. Doctor, por el momento todavía, lo que está diciendo el doctor Juan Jesús es que efectivamente la ley electoral sigue estando vigente, la que ha estado vigente, en la que se prevén todos estos lineamientos, y dentro de esa perspectiva, en esas lagunas legislativas, aparece que este fenómeno que estamos viendo, que nunca lo habíamos visto, de selección de precandidatos, o sea, de la selección de aspirantes, los 6 personajes arropados por Morena, 4 de los cuales son los que tienen la adscripción directa y exclusiva de Morena, pues van a buscar y van a vigilar precisamente en todas esas reglas que pusieron. Es no llamar a la ciudadanía en general a el voto por ellos ni por el partido. Todo es mantenerse dentro de la cierta rigurosidad dentro del partido. Dijeron en esas reglas que no había que traer acarreados, y la convención estaba realmente llena de acarreados, dentro, fuera, y estaban toda la gente apoyando a sus candidatos. Cuando fue el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a presentar su renuncia a Palacio Nacional, pues fue acompañado de un montón de gente que seguramente fue por su voluntad, pero bueno, aquí el fenómeno que es interesante, y va a ser muy importante ver qué es lo que sucede, es: ¿tendrá la capacidad Morena de estatuirse en el partido que dijo que va a ser, al establecer el control y todo el mecanismo de seguimiento para la definición de las candidaturas? Porque en este momento ya no está en el poder directo del presidente, del líder del partido,
sino queda la operación y la instrumentación en el partido. Ahora, hábilmente, el ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dice, salgámonos del esquema de protección y renunciemos todos a nuestros cargos. Esto mete al partido a convertirse en la estructura reguladora. El gran tema será, ¿lo van a respetar los 4 aspirantes? ¿Van a respetar esa estructura? ¿Será el presidente, el líder moral del partido, el presidente de la República, quien tome las decisiones a pesar del partido? Este va a ser un elemento muy importante en la definición de la estructura del partido para saber si finalmente se estatuye una decisión de partido, aún con una decisión ya establecida por el presidente de la República, o se acatan las reglas de un partido. Aquí también es importante hacer notar un asunto. El poderío que tuvo en los primeros 4 años el presidente de la República tomando decisiones sin cuestionamiento de ninguna especie, llevamos ya 1 año en el que está constantemente convocando a sus bases para tratar de establecer la conciliación de dirección del funcionamiento de esta línea para el 2024. Entonces, tampoco ya es la omnipresencia y el poder total que tiene o que tuvo el presidente en esa conducción. Precisamente en eso es donde vamos a ver si existe un partido, si es consistente el partido o qué es lo que va a pasar con la decisión presidencial. ¿Se le está saliendo de las manos o se le salió de las manos ya la sucesión presidencial al presidente López Obrador? Me parece que no, ha sido todavía muy hábil para mantenerlo, extenderlo, llevarlo hasta el límite, y complementando lo que estaban diciendo, me gustaría destacar 2 cosas. Sí. Uno, respecto a estas visitas, traslados, pues ya hay un antecedente, ¿no? En su momento, el entonces candidato durante muchos años, Andrés Manuel López Obrador, recorrió el país infinidad de veces. Es que pues, se pasó 18 años en campaña, ¿no? Entonces, no es tal cual algo súper novedoso, más bien es la continuación, es parte de la herencia que deja el presidente de la República, esa cercanía, esa visita casa a casa. Incluso hace algunos meses ya Marcelo Ebrard había presentado que tiene una estructura en los 300 distritos. No hubo un mensaje de voy por la candidatura, no podía hacerlo, pero dio una señal de que ya estaba instalado con gente en los 300 distritos. Entonces, no agarra de sorpresa a nadie. También en estos momentos ya ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues también ha realizado muchas visitas. Y en un segundo término, lo que hablaban de la instauración de Morena como partido. Estas elecciones que acaban de ocurrir en Coahuila y Estado de México evidencian que los partidos no están institucionalizados, como le llama la ciencia política, sino que están basados en personajes. Estaban compitiendo Manolo Jiménez contra Guadiana y contra el candidato del PT. Estaban compitiendo Delfina Gómez contra Alejandra del Moral, pero no estaban compitiendo partidos. Si le preguntamos a un coahuilense cuál es la diferencia entre lo que ofrecía Manolo Jiménez y Guadiana, no sé si tenga claro de qué se trataba. Igual si preguntamos en algún municipio del Estado de México, ambas dijeron que iban a seguir con las tarjetas, ¿no? Alejandra del Moral dijo, continuaremos con la tarjeta rosa. Delfina dijo, le vamos a cambiar el nombre a la tarjeta rosa. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Pensé que iba a decir, les voy a seguir descontando sueldo. Como en Texcoco, ¿no? Entonces ahora Texcoco multiplicado por los 125 municipios del Estado de México. En ese sentido, en la medida en que Morena no logre generar una identidad, pues entonces la relevancia son las figuras. La relevancia son quiénes están con Marcelo, quiénes están con Claudia, quiénes están con Monreal, quiénes están con quienes se vayan sumando. ¿Quién estará con Noroña? Híjole, no sé, porque ya el PT mostró que no está tan claro, ¿no? Sí. El PT en el Estado de México fue de una forma, en Coahuila fue de otra, entonces tampoco está tan claro que haya una unidad ahí consolidada. Pero entonces, no, si Morena tuviera identificado estos son los ideales del partido, hacia allá vamos, sería más sencillo mantenerse. Pero como son las figuras,
corre el riesgo de desmembrarse si algo ahí no sale de forma tan conveniente. Así es. Bueno, gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa breve. Regresamos ya a la parte final de Catalejo. Ya regresamos. Bueno, gracias por seguir con nosotros ya en la parte final de Catalejo. Y una pregunta, bueno, varias que quiero hacerles a ustedes como analistas, especialistas en materia electoral. Ya mencionamos que habrá premios de consolación para todos, que habrá 5 encuestas en todo este proceso interno de las corcholatas morenistas, las 6. Pero la pregunta es, ¿y una encuesta final? Lineamientos que marcó el presidente López Obrador, conociendo la belicosidad, a lo mejor no de las corcholatas, sino de los seguidores de las corcholatas. La pregunta es, ¿aceptarán ellos los resultados primero de las 5 encuestas y de la 6ª encuesta, la final? Y sobre todo, ¿todos estarán de acuerdo y estarán del lado del que resulte candidato presidencial? Porque digo, ese será el gran reto, ¿no? Si no, prácticamente Morena llegaría pues dividido al proceso electoral presidencial, doctor Armando Zacarías. Hay uno de los aspirantes, en este caso Marcelo Ebrard, que es sobre quien pesa una visión mucho más crítica, mucho más compleja y que constituye el gran factor de riesgo para Morena, a favor y en contra. Marcelo Ebrard dijo en el 2005, cuando estaba desarrollándose el proceso electoral, tomándose las decisiones en el PRD para la elección del 2006, se dio el espacio y en el 2012 hizo lo mismo diciendo el proceso, la presidencia de la República puede esperar, no hay que dividir a la izquierda. Y no dividir a la izquierda significa no darle con esa división votos a los partidos opositores. Ya pasó todo ese tiempo y entonces quién sabe si siga manteniendo la misma perspectiva de decir la presidencia puede esperar. Sobre todo cuando él siente que tiene una operación y una estructura de mucho peso más que del que pueda tener los otros candidatos, los candidatos considerados en sí mismos, no el interés del líder del partido apoyando a una de las candidaturas. Entonces, lo que va a suceder ahora va a ser algo muy importante porque sí puede generarse una fricción profunda, muy intensa, que no logre tener la consolidación que están esperando tener en este momento. Y esos premios de consolación pues no son lo suficientemente atractivos cuando sobre todo se siente que se tiene la capacidad para tener la candidatura presidencial. Claro. Entonces, ahí viene un reto muy interesante que veremos en estos 2 meses que siguen, viendo qué es lo que van a decir cada uno de los candidatos, de estos 4 candidatos. Hay que seguir el discurso de los candidatos para poder entender cuál es el futuro del Movimiento de Regeneración Nacional. Sí, la pregunta, ¿se van a disciplinar todos, doctor Juan Jesús Ramírez? En mi opinión, tenemos que observar qué va a pasar con la oposición. En este momento, la oposición... Es que no está pasando nada con la oposición. Exactamente. En este momento no está pasando nada con la oposición. No queda claro quién pudiera ser la candidata o el candidato. No solamente que logre unir a la coalición, sino que logre adherir a una gran cantidad de población a su alrededor. No basta con que lleguen juntos, sino con un buen perfil. Si en este momento fuera la contienda electoral, muy probablemente, incluso divididos, los de Morena tendrían más votos que la oposición. Entonces el cálculo de alguien que no sea favorecido por la encuesta podría hacerle pensar que yendo por la vía independiente o por algún otro partido que por ahí apoyara la candidatura, le permitiría competir con la opción de Morena. Pero si ocurriera que la oposición logra tener una buena candidatura que haga pensar que si se divide Morena, entonces pueden perder todo, pues quizá convenga conformarse con coordinar el Senado o con alguno de los premios de consolación. Me parece que la oposición puede determinar
si a los aspirantes, a los precandidatos, les conviene mantener un poquito la disciplina y quedarse en un segundo lugar, o jugársela, porque incluso divididos les podría ir mejor que a la oposición. O sea, en este momento, así como está la situación, hasta con Noroña gana Morena. Yo pensaría que sí. En este momento, si fuera el candidato de Morena. Sí, claro. ¿no? En este momento, y por la estructura y el control que tiene el partido en el gobierno. Y eso sería solamente la elección presidencial, porque viene todo lo demás. Eso es la complejidad que va a tener el proceso electoral del año próximo. O sea, es el Senado, es la Cámara de Diputados, son los gobernadores, son los presidentes municipales. Todo este trama plantea escenarios muy complejos y muy distintos que deben tener muy regulados a través de una disciplina de partido, que es lo que estaba mencionando el doctor Juan Jesús Ramírez, que en este momento ya está muy desdibujado prácticamente por todos los partidos. Sustentarlo solo en personajes, pues tiene muchas debilidades. Y para puntualizar un poco más el caso hipotético, si en este momento fuera Noroña, Claudia y Marcelo van por la vía independiente. Bueno, de hecho, los cuestionamientos han caído sobre Marcelo Ebrard, ¿no? Se menciona incluso que él, en caso de ser candidato de Morena, ni siquiera seguiría con la línea de la Cuarta Transformación. También son cuestionamientos Todo que su discurso ha sido ese. Desde que comenzó en Relaciones Exteriores, él dijo, el presidente es la guía, pero él siempre manifestó una línea de desarrollo político, ¿no? Entonces, claro, no lo va a cambiar, ¿no? A menos que sea necesario, pero ese necesario tiene que ver con un escenario como el que describió el doctor. Lo que sea necesario es tener la candidatura presidencial en la bolsa, si no, todo puede ocurrir con Marcelo Ebrard, creo yo. Sí, me parece que el factor clave va a ser sobre todo Marcelo, porque Marcelo ya fue alguien que en su momento cedió. Apoyó la candidatura, entonces una segunda ocasión no sé si lo soportaría. Y creo que el observar a la oposición, ¿no? Si Marcelo considera que la oposición es muy fuerte y separándose no lo van a lograr, pues quizá el Senado sea un buen lugar para él, pero si la oposición sigue así de débil, tiene más probabilidades yendo por la vía independiente. Yo creo que Marcelo ya tiene sus cálculos, Marcelo Ebrard, bien realizados, y pues hay gente que ha mencionado incluso, lo hemos platicado, a lo mejor fuera de cámaras, Marcelo Ebrard se le ve como candidato de MC, ¿no? Ese sería, yo no sé si MC tenga la capacidad de absorber, sobre todo porque tiene liderazgos ahí muy arraigados y muy instalados, que también podría dividir a MC con una candidatura como la de Marcelo dentro de MC. Empezando por la propia estructura que hay en Jalisco. Plantear una candidatura de Marcelo Ebrard por parte de MC, pues modificaría mucho la estructura que está establecida aquí en el Estado. ¿Cuál es el mecanismo o cómo lo aceptaría este asunto Nuevo León? Pues también está para analizarse. Es que yo menciono esto porque ya Samuel García, pues él dijo que él no va a ser candidato. Enrique Alfaro, pues también dice, él ya se descarta. Luis Donaldo Colosio, el del alcalde él de dice, yo todavía no. Él dijo que todavía no. Se habla de Dante Delgado, pero pues no creo que Dante Delgado en este momento quiera jugar esta candidatura porque hay muy pocas posibilidades de ganarlo. Por eso digo, entonces Marcelo Ebrard por MC. Marcelo Ebrard ya tuvo un pasado en Movimiento Ciudadano. Así es. Habrá que ver cómo quedaron ahí las cuentas durante el tiempo que él estuvo. Y por otra parte, en esta elección, Movimiento Ciudadano mostró con su omisión que no está dispuesto a ser un férreo opositor a Morena, ¿no? Si el Movimiento Ciudadano hubiera postulado una candidatura en el Estado de México, probablemente hubiera ganado Morena, pero hubiera sido mucho más competida la elección. Entonces, Movimiento Ciudadano no ha tenido una postura de oposición totalmente contraria, totalmente, digamos, férrea. Probablemente se mantenga en esa línea para el 2024, pensando en un crecimiento que sí está teniendo el partido. Movimiento Ciudadano también puede calcular que en este momento tal vez no pueda ganar, pero Movimiento Ciudadano está creciendo y Morena ha crecido tanto que difícilmente va a aumentar más. Entonces,
paciencia para Movimiento Ciudadano. Muy bien. Pues muchas gracias, les agradezco. Doctor Armando Zacarías, jefe de la División de Estudios Políticos del CUCH. Muchas gracias. Gracias. Y Juan Jesús Ramírez Ramírez, coordinador de la Licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno del CUCH. Muchas gracias también. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Nos vemos. Escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo. Muchas gracias.